TV, el canal de la multimedia Ecosolidario. Nos encontramos en este momento en el Hotel Cosmos y vamos a hablar con el doctor Wilmar Franco. Él es el presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, una entidad adscrita al Ministerio de Industria y Comercio. Doctor Wilmar, cuéntenos en materia contable, en materia de normatividad financiera, ¿qué se está trabajando en el Consejo Técnico de la Contaduría para el sector solidario? Bueno, esa pregunta es bastante amplia y yo quiero hacer referencia al siguiente antecedente. Las normas contables colombianas, desde el año 1993, las que aplicaban las entidades de economía solidaria, se aplicaban a empresas que estaban en las bolsas de valores, a empresas que no estaban en las bolsas de valores, llámese grandes, medianas o pequeñas, y también se aplicaban a empresas sin ánimo de lucro del sector solidario y empresas con ánimo de lucro. Lo que pasa con la reglamentación contable en Colombia es que ese marco normativo se actualiza y se emiten unas normas que se dividen en grupos, empresas que están en las bolsas de valores, que cotizan sus títulos en mercados públicos, y empresas que no lo están, solo para referir las normas de lo que han llamado el Grupo 1 y el Grupo 2. Las normas del Grupo 2, que aplican para empresas con ánimo de lucro, también son aplicables a las entidades sin ánimo de lucro, tal como había sido establecido en nuestra tradición contable en Colombia. Ahora, quiero señalar que el Consejo Técnico siempre tuvo una preocupación con la aplicación de las normas en entidades sin ánimo de lucro. Preocupación que no es de ahora, porque debió haber existido desde hace muchísimos años, porque los informes financieros de una entidad sin ánimo de lucro son distintos de los informes financieros de una entidad con ánimo de lucro. El Consejo Técnico tenía una gran preocupación porque las estructuras del capital de estas entidades, y particularmente del sector solidario, siempre eran interpretados de forma similar a la de una sociedad mercantil. Y el capital de una sociedad mercantil tiene condiciones distintas a cómo se forma el capital de una entidad del sector solidario. Por decir algo, los aportes en una entidad del sector solidario tienen una condición distinta, porque en la gran mayoría de los casos son reembolsables porque la entidad no ha establecido restricciones sobre esto. No obstante ser reembolsables, esos aportes siempre se consideraban para determinar la solvencia que tiene una entidad, lo cual en concepto del Consejo Técnico era un error, porque en una entidad de este tipo seguramente otros elementos como liquidez, como cumplimiento de su función social, eran elementos más importantes que la solvencia. Surgió una discusión muy fuerte porque el Consejo Técnico se expresó diciendo que los aportes reembolsables tenían la connotación de pasivo. Y entonces el Consejo recomendó que eso se trasladara al pasivo porque esta es la condición que ya tenía. Pero al mismo tiempo indicó que en realidad estas entidades, cuando estructuraban su estado financiero, su balance, deberían reflejar los activos y sus pasivos, y la diferencia entre ellos era algo que denominamos el activo neto de la entidad. Adicionalmente a eso, para recuperar la información sobre los aportes que corresponderían a los asociados, el Consejo sugirió que en una nota memorando al activo neto se le adicionaran los aportes reembolsables para recuperar los aportes que se asignaban a los partícipes. De esta forma se tenía un valor similar al que conforma el patrimonio, pero se hacía claro que los aportes eran reembolsables. En el último decreto 2496 del 2015, se exceptuó a las entidades del sector solidario de esta disposición y se indicó que eso estaba en el grupo 3. Eso claramente es un error, porque los aportes siguen siendo reembolsables y seguirán cumpliendo la condición de pasivo. No obstante, ahora para efectos legales es probable que se diga que tiene un patrimonio más grande, pero seguirá existiendo el riesgo de que los aportes se reembolsen sin que exista una posibilidad de restringirlos. En realidad el Consejo Técnico consideró que lo que se debía hacer era establecer que formaba parte del capital, y estando el aporte reembolsable y registrado en la cuenta 2, también pudo ser considerado para determinar el valor del capital mínimo. No se necesitaba que fuera la 3 para decir que es capital, porque él sigue teniendo la misma condición de reembolsable. Entonces, hay discusiones de fondo, pero el Consejo Técnico ha considerado que el gran problema que ha existido es que las estructuras de revelación y de presentación de informes financieros en las entidades en Colombia no han distinguido entre entidades con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro.
En la orientación número 14 que expidió el Consejo, se señalan allí otras formas de presentación y es claro que las entidades del sector solidario y las entidades sin ánimo de lucro deberían tener una estructura de presentación distinta a la que siempre hemos tenido. Una estructura en la que a los activos se les resten los pasivos con terceros, se llegue al activo neto y se señalen las diferentes restricciones que existen sobre esos componentes de activo neto o de patrimonio, como se le quiera llamar. Así podría separarse los aportes permanentes de los aportes restringidos o de los aportes de libre disposición que tienen las entidades. De esta forma se podría hacer una mejor contabilidad, se tendrían mejores elementos para la supervisión y no estableciéndolo, como ha sido indicado en las normas legales, de que haciendo una reclasificación a la cuenta 3 o no haciéndolo, entonces esto evitaría el problema porque sigue existiendo el riesgo. Hay que entender que el nuevo marco de principios colombiano, que se basa en las NIF de empresas listadas o no listadas, es un marco que permite mejor información. Y en ese escenario es que debería moverse en todas las discusiones, porque es claro que una mejor información facilita la regulación, identifica dónde está el problema y permite tomar mejores decisiones. Esa es la posición que ha tenido el Consejo. Sin embargo, pues han habido otras acciones de los reguladores que digamos que reconociendo dificultades en ese proceso han permitido ciertas cosas que claramente están en contradicción con esos marcos técnicos y fundamentalmente con los principios que regulan ese marco técnico. Porque hoy las entidades tendrán un patrimonio que tiene connotación de pasivo y la definición de pasivo no ha sido modificada, luego seguirán siendo pasivos, pero están en el patrimonio. Bien, en este orden de ideas, como usted lo menciona claramente, ¿cómo se puede diferenciar entonces la normatividad financiera, o mejor, esos marcos contables que se deben ejercer en una entidad sin ánimo de lucro como en una entidad con ánimo de lucro? Esa es una pregunta bien interesante y lo que hay que señalar es, y voy a responderlo de manera técnica, la forma de presentar información tiene existen dos formas de hacerlo. Uno, el modelo de cuenta tradicional, que es el que hemos tenido nosotros en los planes de cuentas, que registra el activo, registra el pasivo y tiene un componente que se llama patrimonio. Existe otra forma de presentación que es propia de las entidades sin ánimo de lucro y es una presentación que se basa en las restricciones de lo que llamamos nosotros patrimonio, pero que en realidad son el activo neto. También existe la posibilidad de aplicar la contabilidad de fondos, que es una forma muy sencilla de llevar la contabilidad. Cuando usted separa, no usa el formato de cuenta y usa el modelo de restricciones o usa la contabilidad de fondos, la contabilidad es muy sencilla. Porque en el balance se muestran los activos que tiene la entidad, las deudas que tiene con terceros y el resultado de restar esos dos es el activo neto. El resultado será la variación de ese activo neto, en realidad muestra la actividad del negocio. Entonces, es necesario avanzar en ajustes en estas formas de presentación porque esto haría más evidente lo que hace una entidad sin ánimo de lucro. En algunos casos hemos encontrado que hay entidades sin ánimo de lucro que no tienen el resultado y en realidad sí se tiene una actividad. Entonces, a veces no aplicar las NIF no permite que se cambie esa idea de que la única forma de presentación es la estructura del formato de cuenta. Repito nuevamente, hay otras formas y tal vez esa forma de presentación es la más adecuada para las entidades sin ánimo de lucro y las del sector solidario. Y vuelvo y lo repito, en esta presentación el cuerpo de los estados financieros reconocen las diferencias entre los aportes permanentes, los aportes restringidos y los aportes que no tienen ninguna restricción. Eso permitiría identificar cuál es el capital mínimo que permanece en la entidad y seguramente daría elementos de juicio para comprender qué es lo que las entidades hacen. Porque las entidades sin ánimo de lucro también tienen otra función y es desarrollar una función social, esa es su actividad. Mostrar la actividad es muy relevante para esas entidades y permitiría evaluar de mejor manera la solvencia de una entidad, porque no se puede seguir calculando la solvencia de una entidad sin ánimo de lucro de forma similar a como se calcula con una entidad mercantil. El tema de solvencia en una entidad sin ánimo de lucro tal vez es menos importante que en una entidad mercantil, porque en una entidad sin ánimo de lucro, como ya lo dije, tal vez hay que fortalecer, como se revela, la forma en que la entidad maneja su caja, el efectivo, que eso es muy importante para ellos, y también determinar cuál es la función social que ellos desarrollan. Las nuevas normas permiten que uno tenga instrumentos para evaluar eso. No tenerlos y restringirlos
El Consejo sigue pensando que es un error, sin perjuicio de que nosotros somos un órgano normalizador, recomendamos y le corresponde al regulador tomar las decisiones finales. Bien, precisamente usted decía que no es, o sea, no se puede seguir comparando una entidad sin ánimo de lucro con una entidad con ánimo de lucro. En ese orden de ideas, estamos a puertas de una reforma tributaria, una posible reforma tributaria. ¿Qué opinión tiene usted referente a si las entidades sin ánimo de lucro, cooperativas, fondos de empleados, mutuales, tengan que modificar ese régimen tributario especial y empezar a declarar renta? Bueno, ese es un tema bastante complejo que no le compete al Consejo Técnico, porque el Consejo Técnico es competente para pronunciarse sobre temas contables. Para los que lo han leído, seguramente han identificado que existen aproximadamente 75.000 entidades sin ánimo de lucro y los miembros de la comisión de expertos encontraron que a través de las entidades sin ánimo de lucro había muchas actividades mercantiles que no eran objeto de ser grabadas. Y allí se han establecido unos mecanismos y seguramente ha llevado a un registro especial para esas entidades y otras que no están registradas. Y digamos que la propuesta que tiene, que es lo que hay hoy, es la posibilidad de grabar esas actividades. Me parece a mí que para hacerlo habrá que diferenciar las diferentes entidades y sus propósitos. Porque en el caso específico de entidades sin ánimo de lucro, y tal vez aquí es una ocasión propicia para expresar que el capital es distinto. Una entidad sin ánimo de lucro tiene donantes, visto en una perspectiva amplia, no en el contexto de las entidades del sector solidario. Tiene donantes y a él le interesa mostrar al donante que hizo la actividad que le había dicho que hacía. Luego no es una estructura de capital. Eso no significa que ellas no puedan tener un aporte permanente que seguramente mantienen por disposiciones de los donantes. En las entidades sin ánimo de lucro el caso es distinto porque tiene una estructura de capital que se va formando con el ahorro asociado, que tiene un riesgo y establecer mecanismos para protegerlo es altamente relevante, ¿sí? No soy yo quien pueda dar una posición sobre si se debe grabar o no grabar al sector solidario. Lo cierto es que eso está generando cambios, ¿sí? Y seguramente impondrá otras responsabilidades a las entidades del sector solidario o a las que no puedan estar, demostrar que su actividad está inscrita en un tema en el que pudiese no pagar impuestos. La discusión está y los invito a que revisen el apartado de la comisión de expertos en la cual se exponen de mejor manera estos temas. Allí están las ideas y seguramente habrá una discusión muy amplia sobre ese tema. ¿Cuál es el consejo que usted le envía a los revisores fiscales, a los contadores que pertenecen aquí al sector solidario y como tal, qué debemos hacer para aplicar de manera transparente esas normas de información financiera? Mire, lo que yo puedo decir es que los contadores públicos y los revisores fiscales en Colombia tenemos una obligación legal y es la de estar actualizado en los principios de contabilidad colombianos y en las normas de auditoría de general aceptación. Desde hace muchos años esos conceptos existen. Hoy han evolucionado porque las normas de información financiera actualizaron los principios contables nuestros y las normas de auditoría de aseguramiento actualizaron ese enfoque de normas de auditoría de general aceptación. Lo que yo les digo es que los contadores somos garantes de la confianza pública y en eso tenemos un gran reto que requiere actualización profesional y un compromiso por fortalecer los mecanismos para generar confianza pública. Yo tengo la certeza que este proceso de cambio y de ajuste está haciendo evidente temas que probablemente debieron haberse visto al aplicar el marco contable anterior. Y esta es una oportunidad para tener una mejor información, unos mejores informes financieros. Con una mejor información este país se puede transformar. Luego los contadores públicos tenemos en nuestras manos la posibilidad de transformar el país teniendo una mejor información, retomando elementos que ya estaban contenidos en nuestras normas, pero que seguramente no lo habíamos aplicado porque no estaban suficientemente detallados o no había unos niveles de exigencias para aplicarlos. Los contadores públicos estamos frente a una oportunidad de poder recobrar el protagonismo y volvernos realmente unas personas que apoyemos a la administración de una entidad que al final era responsable de los estados financieros. Y una mejor norma y una mejor aplicación de esa norma, sin duda alguna, ayuda a tener un mejor instrumento para gestionar la actividad de la entidad en la cual trabajemos y también ayuda a que la información que usan terceros, que no pueden tener acceso a la información interna porque no son los administradores, puedan tomar mejores decisiones sobre los recursos que asignan en la entidad.
Una mayor transparencia generalmente genera más eficiencia. Detrás hay grandes retos, un adecuado comportamiento ético, un mayor conocimiento. Hay grandes retos que debemos asumir, pero esto más que una dificultad es una oportunidad. Porque yo sí quiero decirles que desde hace muchos años en Colombia tenemos contabilidad, aplicamos normas de auditoría y siempre hemos dicho que los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera de esa entidad. Eso significa que hemos hecho informes de propósito general y ahora hay unos elementos que nos permiten hacer nuestro trabajo de mejor manera. La invitación es a enaltecer esta profesión. Tenemos una gran responsabilidad, tenemos un gran reto, pero eso también requiere de compromisos. Muchas gracias, doctor Wilmar.